Hola a todos, mi nombre es Javier Morales. Nunca me consideré un cobarde, sino un tipo de curiosidad peligrosa. Para ser honesto, la adrenalina de explorar lugares olvidados era mi droga, mi escape de la monótona rutina en la capital. Lo llamábamos urbex, pero en Quito, esa pasión a menudo nos llevaba a sitios donde la historia no solo estaba escrita en piedra y moho, sino también en algo mucho más oscuro. Éramos un grupo de 3, Daniela, la técnica experta en cámaras y grabación, Marco, el bromista que siempre intentaba aligerar el ambiente, y yo, el líder, el que trazaba las rutas. Nuestro objetivo en el otoño de 2018 no era cualquier ruina. Era la famosa Casa de las Almas Perdidas, una mansión colonial en el viejo San Blas que, según los lugareños, había permanecido sellada desde 1978, después de que la familia Solano desapareciera sin dejar rastro, dejando apenas una mancha en el parquet y un silencio ensordecedor. La niebla andina se había posado sobre la ciudad, creando el ambiente perfecto. Estábamos nerviosos, pero más excitados. Marco revisó las linternas de cabeza por tercera vez. Daniela preparaba el equipo de audio de alta sensibilidad, sus ojos fijos en la casa que se alzaba ante nosotros, una silueta monstruosa de piedra y tejas rotas. Antes de entrar, nos dimos el habitual choque de puños, una promesa tácita de mantenernos juntos y no dejarnos vencer por las historias. Accedimos por una ventana del sótano que había sido forzada hace años por otros curiosos o tal vez por la intemperie. La entrada fue un raspón rápido seguido de un aterrizaje suave sobre una capa gruesa de polvo y escombros. Lo primero que noté no fue la oscuridad, sino el cambio inmediato en la atmósfera. Era un frío penetrante, mucho más allá del clima de la sierra ecuatoriana, un frío que parecía venir del interior de los huesos, acompañado por un olor que no era solo a humedad, sino a algo estancado, pesado y metálico. Mientras avanzábamos por el pasillo de servicio, Marco intentó hacer una broma sobre fantasmas coloniales, pero su voz sonó extrañamente plana y se apagó rápidamente, tragada por el silencio. Nos detuvimos frente a la entrada principal, la sala de recibimiento. Teníamos que asegurarnos de que no hubiera forma de que alguien entrara por la puerta principal y nos pillara desprevenidos. Iluminé el pesado portón de madera tallada. Estaba cerrado con un cerrojo antiguo y una cadena oxidada que habíamos verificado antes de rodear la casa. Mientras me giraba para seguir explorando el recibidor, escuché un sonido, un clac seco. Me detuve en seco. Los otros también lo escucharon. Me giré de nuevo hacia la puerta principal. El cerrojo seguía en su sitio, pero la cadena oxidada que la aseguraba estaba ahora descolgada y la pesada puerta, antes completamente sellada, se había abierto una rendija minúscula, apenas perceptible, pero suficiente para dejar entrar un hilo de la noche quiteña. Daniela me miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa y helada. «Fue el viento», susurró. Yo sabía que no era el viento. Nos adentramos en el salón principal, un espacio vasto con techos altos de madera tallada y ventanales cubiertos por telarañas y cortinas descompuestas. La luz de nuestras linternas danzaba sobre muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras espectrales. El silencio seguía siendo antinatural, un vacío que parecía absorber toda frecuencia de sonido. De repente, desde el viejo estudio, a mano derecha, escuchamos un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo con violencia. Corrimos hacia allí. Marco estaba parado, pálido, apuntando con su linterna hacia el suelo. En el centro de la habitación, sobre el parquet polvoriento, yacía un libro abierto y boca abajo. Estaba claro que no había caído de un estante bajo, pues los únicos libros restantes estaban en una estantería alta, casi tocando el techo. Mientras yo tomaba fotos de la escena, Daniela encendió su grabadora de audio. En ese preciso instante, un susurro nos envolvió. No venía de una dirección específica, sino de todas partes a la vez, una resonancia baja y profunda que no formaba palabras comprensibles, sino un murmullo denso, como si 100 voces estuvieran respirando a la vez cerca de nuestros oídos. Daniela revisó la grabadora, esperando haber capturado la anomalía, pero la luz indicadora estaba apagada. La batería, que estaba al 100% hacía 2 minutos, estaba completamente drenada. Mientras discutíamos si era un fallo técnico o algo más, el sonido cambió. El murmullo cesó. En su lugar, escuchamos el inconfundible sonido de pasos, lentos, pesados, arrastrándose sobre madera, viniendo del segundo piso. Levantamos la vista hacia donde el sonido resonaba con autoridad, pero la escalera de roble que conducía al piso superior se había derrumbado décadas atrás, dejando un vacío negro e intransitable. Los pasos continuaron, acercándose al borde inexistente. Los pasos sobre la madera podrida del segundo piso eran ahora el centro de nuestro universo. Eran lentos, deliberados,
como si una presencia enorme y pesada estuviera recorriendo un piso que sabíamos imposible de soportar. Marco se aferró a mi brazo, su respiración superficial y rápida. No había rastro del bromista que entró con nosotros. Los ruidos se detuvieron justo en el vacío, en el borde donde la escalera solía estar. Sentimos una caída de temperatura tan brusca que nos hizo temblar hasta los dientes. Era como si la presencia invisible estuviera mirando hacia abajo, observándonos. Daniela, con sorprendente frialdad a pesar del pánico, se inclinó para recoger la grabadora drenada. Tenía una pequeña batería de litio de respaldo que activó desesperadamente. «Necesitamos subir», dije, la voz apenas un susurro. Si los pasos no venían de algo físico, venían de algo que desafiaba toda lógica y eso era exactamente lo que habíamos venido a buscar. Marco balbuceó algo sobre una salida. Lo ignoré. Había una escalera de cuerda de emergencia en nuestra mochila, una herramienta rara vez usada en el urbex. Tardamos 10 minutos tensos en asegurar la cuerda a un pilar de hierro oxidado que habíamos visto en la planta baja. Yo fui el primero en subir, la linterna apuntando al negro abismo sobre mí, sintiendo la cuerda ceder bajo mi peso, como si la casa se quejara de nuestra intromisión. El segundo piso era un contraste macabro con el infierno de escombros de abajo. Aquí, el tiempo no parecía haber pasado del mismo modo. Había polvo, sí, y el hedor a moho era más fuerte, pero los objetos estaban donde los habían dejado. Entré en lo que debió ser el dormitorio principal. La cama de latón estaba hecha, cubierta con un edredón antiguo de color borgoña. El calendario de pared estaba detenido en julio de 1978. Me moví hacia el pasillo y encontré una puerta abierta que daba a lo que parecía ser una antigua sala de costura o un cuarto de juegos. Marco subió segundos después, empuñando una linterna temblorosa. En el centro de la habitación había un pequeño caballo de juguete, esos de madera que se balancean. Estaba inmóvil. Nos acercamos lentamente. Había una mesa de madera cercana con un montón de hojas de papel amarillento. Eran dibujos de niños, garabatos de la familia Solano. La mayoría eran escenas típicas, sol, flores, padres de la mano. Pero, en la parte superior de la pila, encontré un dibujo diferente, hecho con crayón oscuro y grueso. Mostraba una casa, nuestra casa, pero alrededor de las ventanas había pequeñas figuras, siluetas negras, sin rostro, observando el interior. Mientras sostenía el dibujo, sentí el aire moverse a mi espalda. Me giré, esperando ver a Marco. Pero él estaba de pie frente a la ventana, inmóvil. Fue entonces cuando escuché el crujido de madera vieja. El caballo de juguete, antes quieto, comenzó a balancearse lentamente, casi imperceptiblemente, pero con una cadencia propia, como si una mano invisible lo hubiera empujado. El crujido rítmico llenó la habitación. El balanceo del caballo se aceleró, el ritmo se volvió frenético. Solté el dibujo y el papel cayó al suelo junto al montón de escombros. Marco soltó un grito ahogado y salió corriendo del cuarto. Intenté seguirlo, pero el aire se espesó a mi alrededor, volviéndose denso y opresivo. Sentí una presión física sobre mi pecho, como si la gravedad se hubiera multiplicado solo en mi ubicación. Logré salir del cuarto tambaleándome. Cuando llegué al vacío de la escalera, Marco ya estaba descendiendo por la cuerda a toda prisa, casi resbalando. Me apresuré a deslizarme yo también. El terror ahora era un frío helado y palpable. Mientras descendía, escuché un grito agudo desde el piso inferior, la voz de Daniela, cargada de puro terror, no de susto. Bajé el último tramo de cuerda y corrí hacia ella, ignorando a Marco que se había quedado inmóvil y temblando cerca del pasillo de entrada. Daniela estaba junto a la puerta principal, la que habíamos encontrado abierta una rendija antes. Estaba llorando histéricamente y señalando al suelo. El pesado cerrojo de hierro antiguo, el que habíamos visto en su lugar al inicio de la exploración, ahora estaba en el suelo, completamente arrancado de la madera maciza de la puerta. Esto significaba que alguien o algo había abierto la puerta. Pero al mirar la rendija, noté que la puerta estaba de nuevo completamente sellada, cerrada herméticamente. No había cerradura, ni pestillo, simplemente estaba sellada. Entramos por la ventana rota del sótano, recordé. La única salida viable, si no podíamos abrir la puerta principal, era volver por donde entramos. Corrimos desesperadamente por el pasillo de servicio hasta la ventana del sótano. La reconocí inmediatamente, el vidrio roto, el marco oxidado. Pero la abertura, que antes era más que suficiente para que pasara un hombre adulto, estaba ahora completamente obstruida. No por escombros ni tierra, sino por una intrincada y densa maraña de raíces oscuras y gruesas, entrelazadas con vides desconocidas, que parecían haber crecido en cuestión de minutos. Las raíces, húmedas y negras,
estaban incrustadas en el cemento y la piedra del muro, sellando completamente nuestra única vía de escape al exterior. Estábamos atrapados en la casa de las almas perdidas. El pánico se convirtió en claustrofobia asfixiante. Las raíces que sellaban la ventana del sótano eran una pesadilla biológica, gruesas como serpientes y anudadas con una fuerza que desafiaba la rapidez con que debieron crecer. Marco y yo intentamos tirarlas, raspando nuestras manos con el cemento y la madera húmeda, pero estaban firmemente ancladas, como si hubieran estado allí por siglos. Daniela lloraba en silencio, su espalda apoyada contra el muro frío, observando las raíces con una mirada vacía de incredulidad. No había tiempo para la negación. Lo que estuviera en la casa nos había atrapado y no era una persona. Regresamos a la sala principal, nuestras linternas moviéndose frenéticamente, buscando alguna otra salida que hubiéramos pasado por alto. Recordé un viejo plano de la casa que habíamos estudiado, datado de 1922. Mencionaba una despensa de carbón subterránea con una pequeña trampilla de acceso en el estudio, pensada para los sirvientes durante los inviernos severos de Quito. Corrimos al estudio, la habitación donde el libro había caído. Buscamos a tientas en el suelo cubierto de polvo. Después de varios minutos, logré sentir un ligero hundimiento en el parquet, justo debajo de la alfombra desgarrada. Retiramos la alfombra y encontramos un borde metálico oxidado. La trampilla estaba asegurada con una cerradura de latón que parecía haber sido forzada años atrás. Con un esfuerzo conjunto, logramos levantar la pesada puerta de madera. Se abrió un agujero negro y fétido, un tiro vertical hacia el subsuelo de la casa. El olor era diferente al del resto de la casa, un aroma a tierra mojada, a carne podrida y a algo dulzón y artificial, como perfume barato. Marco, que era el más delgado, se ofreció a bajar primero. Encendió su linterna. El agujero no era profundo, tal vez 3 metros, con una escalera de mano de madera muy vieja incrustada en la pared de tierra. Mientras descendía, el silencio se rompió. Desde el piso de arriba, no del segundo piso, sino del techo del estudio, escuchamos un sonido, una especie de gorgoteo líquido y pegajoso. Se detuvo justo sobre nuestras cabezas. Marco, que ya estaba a mitad de camino, gritó y aceleró su descenso. Su grito no fue de miedo, sino de una súbita agonía. Nos asomamos al agujero. Marco yacía en el suelo de tierra de la despensa, su linterna apuntando hacia arriba, hacia nosotros. Su rostro estaba retorcido en una máscara de horror, y movía la cabeza frenéticamente, intentando liberarse de algo. Daniela apuntó su linterna hacia él. Vimos lo que lo había aterrorizado. Un hilo, fino y translúcido, como la baba de un caracol, pero más grueso y sorprendentemente fuerte, descendía del techo. Se había enrollado alrededor de la barbilla de Marco, apretándola con rapidez. El hilo no era orgánico, era brillante y casi invisible. Marco intentó manotearlo, pero el hilo se apretó más, cortando su respiración. «Javier, ¿qué haces?», gritó Daniela, su voz quebrada. La presencia del techo se movía, y el gorgoteo se intensificaba, como si la cosa estuviera alimentándose de nuestra desesperación. Marco se asfixiaba ante nuestros ojos. En un acto reflejo de pura desesperación, tomé mi cuchillo de supervivencia del cinturón y lo arrojé hacia abajo. El filo se clavó en la pared de tierra, justo al lado de la cabeza de Marco. El hilo se rompió con un sonido parecido a un latigazo. Marco cayó de rodillas, tosiendo y jadeando, salvado por el pelo de la bestia. Pero la paz no duró. El ruido de pasos regresó, pero esta vez no venía de arriba. Venía del subsuelo, más allá de la despensa de carbón. El piso de tierra se sentía vibrar bajo mis pies. El sonido era un arrastrarse lento y húmedo, y se dirigía hacia Marco, que aún luchaba por recuperar el aliento. Daniela me empujó. «Apúrate, entra tú». Sin pensarlo, me lancé a la escalera de mano. Era la única manera de ayudar a Marco y evitar lo que sea que venía por él. Apenas mis pies tocaron el suelo de tierra, escuché un fuerte estruendo sobre mi cabeza. La trampilla de madera, la única forma de salir de la despensa, se cerró de golpe. Daniela gritó desde arriba. La cerradura de latón que estaba rota se deslizó, asegurando el acceso. Ahora estábamos Marco y yo atrapados en el subsuelo, en total oscuridad, mientras Daniela quedaba sola y vulnerable arriba. Desde la oscuridad al final del túnel de tierra, el arrastrarse se hizo más rápido y pude sentir un aliento caliente, pútrido, acercándose a nosotros. La oscuridad de la despensa era absoluta, un lienzo de ébano roto solo por el débil haz de la linterna de Marco, que aún apuntaba al suelo. El aire era pesado, casi sólido, y el hedor a podredumbre y humedad se mezclaba ahora con un aroma a azufre. Escuchamos los gritos ahogados de Daniela desde arriba, seguidos por un silencio repentino,
cortado por un sonido metálico. Ella estaba luchando sola contra lo que fuera que había sellado la trampilla. Nosotros teníamos nuestro propio problema. El arrastrarse se detuvo. Justo frente a nosotros, en la penumbra, se materializó una forma. Era grande, indefinida, una masa gelatinosa que reflejaba débilmente la luz de la linterna de Marco. Se movía con una lentitud enfermiza, pero su presencia llenaba el pequeño espacio. Marco y yo nos retiramos hacia la pared, golpeando los sacos de carbón viejos que se desmoronaban al tacto. La cosa emitió un chasquido húmedo, como si estuviera masticando aire, y luego, para mi horror absoluto, comenzó a hablar. No era un susurro gutural, sino una voz clara, de niño, pero distorsionada y lenta, como si fuera reproducida en un disco rayado. ¿Juegas con nosotros, Javier? La voz resonó, utilizando mi nombre. El miedo me paralizó, pero la voz infantil, corrompida, me dio un escalofrío que superó el pánico. Me recordé a mí mismo que estábamos en la casa de la familia Solano, los desaparecidos de 1978. Eran un matrimonio y 2 niños. Esta era la casa de las almas perdidas. Instintivamente, busqué algo para defenderme. Marco estaba petrificado, incapaz de moverse. Tomé un trozo de hierro oxidado que sobresalía de un estante de madera y lo sostuve como un arma ridícula. La masa gelatinosa se acercó más, y en su centro, pude distinguir algo. No era un rostro, sino una concentración de oscuridad que giraba, revelando por un instante unos ojos pequeños y opacos, llenos de tristeza inmensa y antigua. ¿No quieres jugar? La cosa se movió hacia Marco. Marco reaccionó. Empujó la masa con el hombro, con un grito de guerra más parecido a un chillido de terror. La masa cedió como gelatina, pero rebotó inmediatamente, envolviendo el brazo de Marco. Este gritó, un sonido que me desgarró los tímpanos. La masa no estaba mordiendo, sino absorbiendo. El grito de Marco se transformó en un gemido sordo. Tiré del trozo de hierro, clavándolo desesperadamente en el borde de la criatura. No hubo sangre, no hubo resistencia. El hierro penetró la cosa, pero no le hizo daño. Solo causó una fluctuación en su forma, como si hubiera perturbado agua oscura. Marco se desplomó en el suelo, soltando la linterna. La oscuridad regresó por un instante, y cuando volví a encender la luz de mi cabeza, Marco estaba inmóvil, su rostro mirando al techo. Su brazo estaba libre, pero parecía haber envejecido 100 años, la piel arrugada y pálida, seca como pergamino. No estaba muerto, pero estaba catatónico, en shock absoluto. La masa gelatinosa se había retirado ligeramente, volviendo a su forma indefinida, como si estuviera observando los efectos de su contacto. Necesitábamos escapar, no por la trampilla sellada, sino hacia adelante. El fondo de la despensa se abría a un túnel de tierra, antiguo, posiblemente parte de las cloacas coloniales de Quito o un pasaje de contrabando usado en el siglo XVIII. Me agaché, arrastrando a Marco conmigo, y lo introduje en la oscuridad del túnel. Sentía la presencia detrás de nosotros, la cosa oscura moviéndose lentamente, siguiendo el rastro del miedo y el calor. Apenas entré en el túnel, la voz infantil resonó de nuevo, esta vez muy cerca, tan cerca que sentí la humedad fría en la nuca. ¿Y a dónde vas, Javier? Corrimos. El túnel era estrecho, obligándonos a ir encorvados. Marco apenas podía moverse por sí mismo. Tropecé con algo en la oscuridad. Mi linterna se deslizó, revelando lo que era. Era un hueso largo, un fémur humano, junto a fragmentos de tela descompuesta. A medida que la luz se movía, vi más huesos, docenas, apilados sin orden. Esta no era una despensa de carbón, sino una tumba. Justo cuando pensé que el horror no podía ser peor, el túnel se abrió en una pequeña cámara subterránea, una especie de cripta irregular de paredes de piedra húmeda. En el centro de la cripta, había una silla de madera. Y en la silla, Daniela. Estaba sentada, con la cabeza gacha, su cabello cubriendo su rostro, inmóvil. Parecía viva, pero lo que la rodeaba me congeló la sangre. De las grietas en la pared de piedra, las mismas raíces gruesas y negras que habían sellado la ventana del sótano, habían crecido en el interior de la cripta. No solo rodeaban a Daniela, sino que se enroscaban alrededor de sus extremidades y cuerpo, asegurándola a la silla como cables vivos y pulsantes, y el extremo de una de esas raíces estaba insertado en el hueco de su ojo derecho. El aire en la cripta era denso y estancado, un caldo de terror y humedad. Ver a Daniela inmovilizada, con esa raíz negra penetrando su ojo, fue el golpe que quebró mi voluntad. Olvidé la cosa gelatinosa que me seguía. Olvidé a Marco que yacía gimiendo débilmente. Solo existía Daniela. Corrí hacia ella, mi linterna revelando el detalle horrendo,
La raíz no solo estaba en su ojo, sino que pequeños capilares negros se ramificaban sobre su rostro, dibujando un mapa grotesco. Estaba viva, pero solo por poco. Intenté agarrar una de las raíces gruesas que la ataban al brazo de la silla, pero la superficie era sorprendentemente dura y se sentía caliente, casi febril, al tacto. Al fondo de la cripta, donde la luz apenas llegaba, noté una mancha de color rojo oscuro sobre la pared de piedra. No era óxido. Me acerqué y pasé el dedo sobre ella. Era sangre seca. En el centro de la mancha, garabateado con el mismo pigmento oscuro, había un nombre que me hizo tambalear: Solano. La familia desaparecida en 1978. Ellos también estuvieron aquí. Me di cuenta de que este lugar no era una tumba accidental, sino una sala de espera, una bodega donde la entidad de la casa conservaba a sus víctimas. Mientras estaba distraído por el nombre, Marco, que se había arrastrado hasta la entrada de la cripta, gimió de nuevo, un sonido más claro, casi una palabra. Escucha. El sonido venía de Daniela. No era una queja, sino un canto, una melodía suave, vieja, como una canción de cuna. Pero no era su voz. Era la misma voz infantil, distorsionada, que nos había hablado en la despensa. La casa estaba hablando a través de Daniela. La entidad gelatinosa entró en la cripta, su forma oscura se expandió para llenar el espacio. Ya no se movía lentamente, sino que se deslizaba con una velocidad alarmante hacia mí. El pánico se transformó en una claridad fría. Sabía que no podía enfrentarlo, ni salvar a Daniela sin un milagro. Mi única esperanza era distraerlo y escapar. Tomé la linterna de Marco, encendida con la batería agotándose, y la arrojé con todas mis fuerzas hacia el centro de la cosa oscura. La linterna se estrelló contra ella. El golpe no le hizo daño, pero la luz intermitente pareció desorientarla momentáneamente, haciéndola temblar y emitir un chillido líquido. Ese fue el tiempo que necesité. Me giré y corrí, no hacia el túnel por el que entramos, sino hacia el pasaje opuesto, un conducto de drenaje angosto que apenas cabía un cuerpo humano. Me arrastré por el lodo y la podredumbre, sintiendo la presencia detrás de mí, el chillido de la cosa resonando en las paredes. Arrastrándome a ciegas, sentí un cambio de aire. Era fresco y limpio, con un olor a hierba mojada. Un conducto roto, posiblemente cerca de la superficie. Pateé la pared de tierra hasta que cedió, abriendo un hueco que me permitió salir rodando al exterior, justo a la orilla de un pequeño barranco detrás de la casa de las almas perdidas. Estaba en la intemperie, vivo, a salvo. Me incorporé, jadeando, y miré hacia atrás. La mansión se alzaba silenciosa, indiferente a mi fuga. Las raíces negras de la ventana del sótano habían desaparecido. No había rastro de la entidad oscura. Pero cuando miré mi mano, la que había tocado el hierro oxidado en la despensa, noté que la piel estaba seca, arrugada, con manchas oscuras, como si parte de mi vida hubiera sido succionada por la cosa. Escuché un débil grito en la distancia. Era Marco. Él había sobrevivido, aunque destrozado. Nunca volví a ver a Daniela. Regresé a Quito, pero la casa ya no existía en el plano oficial. Los testigos dijeron que después de que huimos, la casa se derrumbó completamente, tragada por la tierra, en la madrugada del día siguiente, milagrosamente sin dejar escombros. Solo un gran vacío en el suelo, como una herida. El médico forense que atendió a Marco, que permanece en estado catatónico hasta hoy, nunca pudo explicar el envejecimiento celular instantáneo de su brazo. Yo sé que lo que encontramos no fue una simple casa embrujada, sino un lugar vivo, que se alimenta de la desesperación y la vida, un secreto que Quito guarda celosamente. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.